Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Antonio Colina y Esteban Hernández. Y en esta oportunidad vamos a conversar con Andrés Gilarte. Él es vocero del Project Venezuela o del Proyecto Venezuela. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Esteban. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Buenas tardes, Andrés. Un placer tenerte aquí en Contrapoder 3.0 nuevamente. Placer. Bueno, José, muchas gracias. Andrés, justamente quería empezar por el tema del Proyecto Venezuela para refrescarle un poco la memoria a nuestra audiencia. Esos son los muchachos que estaban hablando en las universidades en contra del socialismo, demostrando lo que más o menos estaba pasando en Venezuela, ¿no? Recibían preguntas de los profesores, cuestionamientos de los estudiantes, ¿no? Pero bueno, con el tema de la pandemia me llama la atención, ese proyecto se ha congelado, ese proyecto sigue, lo están haciendo online, más o menos explícanos cómo lo están haciendo actualmente. No, por supuesto que sigue, hacemos las presentaciones online, hay muchos grupos, incluso el hecho de que sea online nos ha permitido alcanzar otro tipo de audiencia. La semana pasada, por ejemplo, estaba dándole la charla a un grupo de lo que podríamos llamar en Venezuela primaria, aquí sería middle school, como de 11, 12 años, por supuesto le bajé muchísimo el tono a lo que era la presentación, pero hemos tenido muchísima aceptación de muchas personas para seguir dando el mensaje, y lo hemos también cambiado por el tema de la pandemia. Ahora también estamos dando el mensaje de que este tipo de medidas que se están tomando, bien, son temporales, pero darle mucho a la larga es darle demasiado poder al Estado. Estamos tratando de cambiar a medida que la crisis va aumentando. Bueno, excelente. Y por supuesto, ya para entrar en materia y hablar un poco de Venezuela, Andrés, has visto que el tema que ha estado, digamos, en las noticias y hasta el día de hoy lo siguen tocando es el tema de DirecTV, y que mucha gente ha querido tratar de cambiar la matriz de opinión de que este tipo de consecuencias que terminan afectando a la gente es culpa de las sanciones, ¿no? Me gustaría saber un poco tu opinión al respecto. ¿Te parece que las sanciones son las culpables de la miseria que está viviendo el venezolano o hay otros motivos? No, por supuesto que no son las culpables. Tenemos que recordar que no es el primer ataque que se hace contra la libertad de prensa, la libertad de expresión. Tenemos que recordar el caso de RCTV en 2007, o sea, la gente se olvida que hace 13 años ya una cadena de televisión salía del aire, y en ese momento Trump estaba gritándole a la gente que estaba siendo despedida en su programa de televisión, y Obama era senador, que eran los dos presidentes que han cometido sanciones contra Venezuela. Las sanciones no estaban presentes en ese momento. El problema es el régimen venezolano, el régimen socialista con sus medidas impide la libre asociación de las empresas. La razón de la salida es que quieren imponerle a DirecTV 2 canales que no se pueden, lamentablemente, por el tema de las sanciones de Estados Unidos. Pero esas sanciones no son porque Estados Unidos quiere impedir que la gente se distraiga y tenga una interacción que realmente es muy importante, porque hay muchísimos venezolanos que por la crisis, bueno, se refugiaban un rato en la televisión de DirecTV para buscar, ¿sabes?, escapar un poco del problema. Pero no es porque la administración de Trump y en general el Estado americano quiera atentar contra eso. Es un tema de que se atenta directamente contra el régimen con las sanciones, y estos son efectos colaterales, pero son sanciones que tienen que seguir, por supuesto. ¿Qué opinión te merece? Entendemos que el régimen sin duda siempre va a utilizar la retórica de que, bueno, esto es culpa de las sanciones, y bueno, sabemos que eso van a responsabilizar a los Estados Unidos y a las sanciones. Pero ¿qué opinión te merece cuando de repente pueden existir algunos líderes políticos de oposición, también pueden existir líderes de opinión, inclusive periodistas que quieran comenzar a decir, bueno, es que las sanciones están afectando al pueblo venezolano? ¿Qué opinión te merece eso? Pues es totalmente lamentable. O sea, es lamentable porque eso es una bandera del régimen. Una bandera del régimen es ir en contra de las sanciones, porque todo el que entiende la esencia de las sanciones que ha cometido hasta ahora el Estado americano son contra el régimen, su cúpula y todas las formas que se puede hacer para estrangular sus medios financieros. Quienes se hacen eco de los efectos colaterales, como es el tema de DirecTV, y entre otras cosas, quienes se hacen eco de los efectos colaterales están dejando de lado la esencia de las sanciones y se están haciendo eco de la retórica del gobierno. Es muy lamentable que estos pseudo líderes, porque no los considero realmente líderes, porque personas que no analizan la realidad, que no comprenden realmente cuál es el tema y la lucha existencial que tenemos. Y vemos personas como Henry Falcón, por decir un nombre directo, que dicen que, bueno, ahora que se fue DirecTV, bueno, ¿será que ahora sí reconsideramos el tema de las sanciones? No, por supuesto que no se deberían de reconsiderar y se deberían de incrementar la presión de las sanciones. ¿Qué crees tú que buscan los Estados Unidos y los países de la comunidad internacional que llevan adelante estas sanciones en contra del régimen? ¿Qué están buscando desde tu punto de vista, qué es lo que buscan con estas sanciones? Bueno, hacer un debilitamiento incremental. O sea, el tema de los regímenes como el venezolano es que no es que directamente, bueno, podemos desaparecerlo y que se acabó el tema.
a pesar de que muchos desearíamos que es así. Las sanciones solamente son un paso que se va tomando poco a poco para debilitarlo eventualmente. El problema es que, bueno, las sanciones nunca son suficientes. Lo vemos, siempre se ha dicho desde las primeras que se hicieron durante la administración de Obama, las primeras sanciones que se hicieron por allá en 2012, si no mal recuerdo, y las que tienen que seguir. Solamente son debilitaciones que tienen que llevarse a cabo por la comunidad internacional, pero solamente son un preámbulo de algo que eventualmente tiene que ocurrir. ¿Qué más tendría que hacerse, aparte de las sanciones, o qué más tiene que pasar y cuáles son los protagonistas para que esto pueda ser realmente efectivo y pueda generar un quiebre en el régimen? Bueno, los primeros protagonistas tenemos que ser nosotros, o sea, realmente la alternativa al régimen, porque siempre cuando alguien se pregunta, y estos gobiernos se preguntan, ¿qué va a pasar cuando se acabe el gobierno? Es quién va a estar allí, o sea, porque nunca de nada va a servir cambiar una cosa por algo que va a ser igual. Tiene que existir realmente una alternativa, y creo que ha sido uno de los principales problemas que ha tenido la administración del gobierno interinato de Guaidó, que de poco a poco lamentablemente ha perdido la confianza de nosotros, cuando me refiero a nosotros es la población en general venezolana, y parece que tal vez esté perdiendo la confianza también de las diferentes administraciones a lo ancho y largo del mundo. Y esto es uno de los primeros pasos, tener realmente una alternativa. Los segundos pasos tienen que ser no solamente permanecer con la actitud incremental de las sanciones, sino eventualmente tener acciones más directas y más fuertes. Tenemos el caso de los buques iraníes, vamos a ver qué sucede al respecto, pero Estados Unidos tiene 4 buques de guerra en el Caribe, incluso un avión. Algo debería pasar para que eso no ocurra. Eso, por ejemplo, sería una acción directa de fuerza, más allá de lo que ha sido la operación antinarcótico, la mayor en la historia del Caribe, eso también es una acción. Creo que poco a poco va a llegar, pero eventualmente tiene que ocurrir una intervención humanitaria, una intervención militar, de una coalición militar que busque la desaparición existencial de estos criminales. Fíjate algo, mencionas el tema de Irán, que también ha estado bastante fresco en las noticias, ¿no? De esos 5 buques que están tratando de llevar hacia Venezuela y que Estados Unidos dijo que no iba a permitir que pasaran. Sin embargo, justamente el día de ayer, creo que fue, hubo una asamblea de la ONU, que se estaban reuniendo, y otra vez el tema de Venezuela, esta vez entre Rusia y Estados Unidos. ¿Tú no crees que con los antecedentes que ha tenido Estados Unidos específicamente con Venezuela, cuando dice no, y te pongo esto de ejemplo porque fue con Rusia, Rusia ya se salió de Venezuela y ya ha demostrado tanto en acciones como en declaraciones que no está fuera de Venezuela? ¿Tú no crees que más bien Estados Unidos está quizás amenazando lo que llama en inglés un bluff, ¿no? Pero que a la hora de que Irán llegue no va a hacer absolutamente nada? Bueno, con el tema de la ONU, yo como internacionalista siempre soy los que defiende que la ONU, específicamente el Consejo de Seguridad, es simplemente un foro de embajadores que echan cuentos. El tema de la reunión de ayer fue propiciada por el embajador ruso para llevar a cabo una especie de discusión sobre el involucramiento de Estados Unidos en la operación Gedeón, donde simplemente lo que hicieron fue vociferar cosas que ya habían dicho los estados por su parte, y que ese fue el origen de la reunión, simplemente echarle tierra a Estados Unidos diciendo que eso fue presentaron incluso un documento larguísimo de unas razones de por qué Estados Unidos sí tuvo algo que ver con Gedeón, y realmente no pasó más allá de eso, y queda en eso, la ONU muchas veces habla, y solamente son extensiones y ecos de lo que ya hablan los estados. Ahora, respecto al tema central, que es el tema con Irán, mira, es complicado porque sí, muchas veces, y el bluff es parte de las políticas exteriores de los estados en este tipo de acciones. El bluff es parte, si lo quieres ver, de la guerra, entendiendo que el sistema internacional es una constante guerra donde la paz es solamente una fachada. Hay que entender que Irán está cometiendo algo que no había hecho hasta el momento. Está entrando en territorio americano, entendiendo el continente americano, y está muy, muy cerca de las costas americanas. Ayer Iván Simonovic también subió un video donde comentaba una declaración de un oficial iraní, y decía que el oficial iraní mencionaba que nunca en su vida pensó que iba a estar tan cerca de las costas de Estados Unidos. Eso es algo que tienen en cuenta, por supuesto, los servicios de inteligencia de Estados Unidos y sus miembros de la administración, y por algo es que mandaron los buques de guerra y su avión para las costas caribeñas. Lo ideal sería que no pasen los buques iraníes. ¿Por qué? Porque más allá de la gasolina, que es un oxígeno para el gobierno, para aquel que crea que esta gasolina de los buques iraníes va a llegar directamente a la gente que está haciendo cola, eso no va a ser allí. Eso va a llegar para la red de corrupción del régimen, y esa red de corrupción se va a encargar de extorsionar a todo el que pueda para llevar a cabo esa gasolina. Y la otra es, solamente gasolina en esos buques iraníes. Sí. ¿Qué tan certeza tenemos de que solamente tienen esa carga?
Bueno, lo cierto del caso es que la situación está de que hay 5 buques realmente y un avión americano. Ayer salió el payaso Padrino López diciendo que ellos iban a escoltar los buques iraníes, pero cuando entraran a la zona económica exclusiva, y bueno, los buques van navegando. De aquí al lunes debe llegar alguno a Venezuela. ¿Qué crees tú El que los va a pasar? escoltar debe ser el pescador que atrapó a los de la Operación Gedeón. Me imagino que esa va a ser la escolta que van a llevar a cabo el Padrino López para en contra de los buques de la Pero de guerra. acuerdo a tu criterio, ¿los buques iraníes entran o no entran a Venezuela? Mira, yo creo que Estados Unidos no va a llevar a cabo ningún tipo de acción. Me encantaría que fuese así, por eso dije la palabra ideal. Me encantaría que eso fuese así, pero si algo nos ha demostrado esta administración es que ha intentado de alguna u otra forma a no cometer mayores acciones más allá de, bueno, sí, eliminó a Soleimani, pero pudo haber pasado muchísimas otras cosas y no pasaron. Y realmente creo que van a pasar, va a ser un tema de retórica. El gobierno va a decir que es una victoria y todo esto, el régimen va a decir que es una victoria, que la ganó la patria de Bolívar, y el gobierno de Estados Unidos ya tendrá su retórica. Pero de allá que se desate, porque ¿cuál es la opción? ¿Cómo se detienen esos buques? ¿Va a haber acaso un enfrentamiento directo entre los buques de guerra americanos contra los iraníes? ¿Los van a decomisar? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Yo realmente no creo que en medio de esta pandemia, como lo está teniendo, que el tema en Estados Unidos es realmente complicado y tan cerca de las elecciones que realmente se quiera volver a destapar la olla de un conflicto americano-iraní. Y fíjate algo, Andrés, con el tema de la operación Gedeón, ¿no? Que fue lo que impulsó la Asamblea de la ONU. En el primer segmento estábamos tocando de cómo a estas alturas siguen acusando a militares falsamente que no tuvieron nada que ver con esa operación para encarcelarlos, ¿no? Y también creo que hubo acusaciones contra una organización llamada Futuro Presente, ¿no? Más o menos, ¿qué lectura tú le das a eso? ¿Cuál es el desespero del régimen de tratar de asociar organizaciones, personas, países que no tienen nada que ver con esa operación? ¿Por qué ellos están en esa jugada actualmente? Bueno, el régimen siempre busca una razón, una especie de hombre de paja para culpar de todo lo que pasa. El tema con el futuro presente es que supuestamente Tarek William Saab liberaron un video del Capitán Sequea o una declaración del Capitán Sequea donde supuestamente decía que mucha de la infraestructura financiera para que fue llevada para ejecutar la Operación Gedeón provino de la Fundación Futuro Presente. Para que no saben qué es la Fundación Futuro Presente, es la organización que maneja, por ejemplo, programas de liderazgo como Lidera, del cual yo fui parte en su momento hace un par de años, de la Fundación Venezuela de Liderazgo y Petróleo, entre otros liderazgos para jóvenes venezolanos. Creo que es como siempre ha ocurrido con este tipo de acciones, como ocurrió con el dron en su momento y que metieron preso lamentablemente se me olvidó su nombre en este momento. Esa Fundación Futuro Presente no es la de John Goicoechea. Sí, por supuesto, fue la que fundó a partir del premio que se ganó de Milton Friedman por parte del Cato Institute, bueno, después de lo que fueron las protestas de 2009, fundó la Fundación Futuro Presente y de ahí, bueno, el tema de Lidera y todo esto, sí, John Goicoechea. Bueno, me reservo mi comentario con respecto a ese elemento. yo también me lo reservo, que tengo bastante. ¿Alguna otra pregunta, Esteban? Porque eso de John Goicoechea me dejó así como perplejo. No, pero lo digo porque están asociando, incluso asociar a John Goicoechea a su fundación con esto te demuestra que precisamente el régimen ahorita está asociando a cualquier persona con eso. O sea, fíjate que acusó a un militar que los padres eran chavistas, imagínate tú. Entonces, por eso le hacía la pregunta, porque realmente es bastante llamativo que ya después de que supuestamente habían agarrado a todos, siguen a estas alturas buscando fundaciones, buscando militares, buscando otros líderes políticos para acusarlos de eso. Bueno, incluso lo llevaron a la Asamblea Nacional, a la Asamblea de la ONU a través de Rusia, ¿no? Pero lo dijo Andrés muy bien, ese es un club de embajadores para charlar y tomar café, porque no hacen absolutamente más nada. Y bastante caro, porque eso cualquiera de esas reuniones de la ONU, esos son miles de dólares para un poco de gente echar cuento ahí. Exactamente, porque al final del día, igual, si cualquiera de los 5 grandes se opone, no pueden hacer absolutamente nada. Está Rusia, Estados Unidos, China, entonces eso es un desastre completo. Bueno, Andrés, espero que tengas los 5 grandes para eso. Exactamente, espero que sigas teniendo éxito con las charlas y el proyecto Venezuela, que es proyecto Venezuela de los americanos, no es proyecto Venezuela, no es el partido de Venezuela Roma, no tiene nada que ver con eso. Esto es otra cosa, que tiene que ver con la juventud y las ideas conservadoras y toda la cosa. Gracias por haber participado en Contrapueste.0. Muchas gracias, Andrés. Vale, muchas gracias, Esteban y José, que pasen buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, tenían a Andrés Gilarte, pues que es el vocero de Proyecto Venezuela,
la Fundación Americana, no el partido político, y que están haciendo una labor interesante con la juventud, sobre todo para debatir otras ideas distintas a toda esta izquierda recalcitrante, socialista, criminal, que por lo menos en América Latina ha hecho desastre con la sociedad. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoderes.cl, el programa de la derecha, en el canal de la información que definitivamente es Factores de Poder. Nos vemos el lunes, porque mañana tenemos Viernes Debate. Nuevamente regresamos el lunes. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.